El día de hoy nosotros vamos a estudiar la doctrina de la justificación por fe. Esta enseñanza es considerada como uno de los pilares fundamentales de la teología reformada. Es tan importante esta enseñanza que sin ella la Iglesia desaparecería. La causa material de la reforma fue la justificación por fe. Si alguien quiere saber el por qué la reforma se da en los tiempos de Martín Lutero, tienes que entender que surge por esta doctrina, justificación por fe. Juan Calvino dijo: donde el conocimiento de ella se arranca, la gloria de Cristo queda extinguida, la religión abolida, la iglesia destruida y la esperanza y la salvación derrocadas. Fin de la cita. El motivo de la reforma de 1517 fue la doctrina solamente por fe. Solo la fe en la persona de Cristo puede salvar al pecador. Es por esto que yo he titulado el sermón de hoy Sola fide o solamente por fe. ¿Qué es lo que enseña esta doctrina? Que la salvación del hombre es solo por la fe en la persona de Cristo. Y la vamos a ver en dos partes. La primera, la naturaleza de la justificación. Y la segunda, la importancia de la fe. Para esto voy a ir al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 28. La primera parte, la naturaleza de la justificación. Así que concluimos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Hay que recordar un poco acerca de cómo era la vida de Martín Lutero antes de entender esta doctrina. Se dice que en un momento determinado Martín Lutero iba por un camino y hay muchos rayos y uno de esos rayos cae cerca de él. Cuando uno de los rayos cae cerca de él, él da la expresión: Santa Ana, me haré monje. Y a partir de ese momento entra en el monasterio de San Agustín. Todos nosotros que hemos leído por lo menos una frase de San Agustín, sabemos que San Agustín no creía que la salvación era por obras, sino por la fe. Y a pesar de estar en un monasterio que su fundador no creía en la salvación por obras, Martín Lutero no consigue lo que él estaba buscando en ese monasterio. Y es por eso que sabemos que Martín Lutero se flagelaba y luchaba contra su corazón contaminado. Y es que ni siquiera en esta iglesia local tú puedes conseguir lo que solo la fe da. Porque lo que quiero que entiendas es que esta iglesia, por más bíblica que pueda ser, no te puede dar a ti la salvación. Porque la salvación es solo por fe. La salvación no es algo que se otorga desde un púlpito o desde Roma o por el papado. La salvación solo se tiene por la fe en la persona de Cristo. Pero ¿por qué hablar acerca de la naturaleza de la justificación si estamos hablando acerca de la fe? Porque para que haya fe tiene que haber justificación. Sin justificación no hay fe en Cristo. La fe está vinculada a la justificación. Cuando tú hables acerca de fe en Cristo, automáticamente está enlazada la justificación. La justificación no es una obra. La justificación es una acción legal, divina, para con el pecador. Nada es más importante para los hombres hoy día que ser librado del pecado. Y eso es lo que te da la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es cuando Dios declara inocente a un culpable. Y todos los que estamos reunidos esta mañana en este lugar somos culpables de haber ofendido a Dios. Y quizás esta mañana, antes de llegar a este lugar, nosotros hemos ofendido a Dios. Y por esa ofensa hacia la persona de Dios o hacia el cuerpo de Dios, por esa ofensa ya tú eres culpable. Y es allí donde comprendes que la justificación no se trata de una obra, se trata de una acción legal que Dios hace para favorecer a un culpable. La justificación es necesaria. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Es el mismo Dios que dice que Él no va a perdonar al impío,
Pero ¿cómo es que ahora el mismo Dios que dice en el Antiguo Testamento que el impío no puede ser salvo, ahora Él lo salva? Y es allí donde conseguimos la justificación. El estándar divino, su justicia, su santidad, le exige pagar la deuda que el pecador tiene. Pero ¿cómo es que esta deuda es cancelada? Por medio de la persona del Hijo, de Cristo. Gracias a Cristo, esta deuda es cancelada, la justificación. Nuestro gran Dios está enojado con el pecador, no con su pecado. Algunos dicen que Dios va a castigar el pecado, pero no al pecador. Y así toda la humanidad vive entonces pecando porque Dios no va a castigarlo a él, sino va a castigar sus malas acciones. Estás equivocado. Porque Dios no va a condenar tu pecado Dios te va a condenar a ti por tu pecado hacia Él. Pero este gran Dios amoroso, este Dios misericordioso, este Dios suministra la justicia que Él mismo requiere a través de la persona de Jesucristo. Nadie hace esto en ningún sistema religioso. Solo Dios en el cristianismo es quien hace algo para favorecer a los suyos. Sin duda alguna, esto que acabamos de decir es contrario a la mente humana, porque no se trata de algo que nosotros hacemos por Él, sino se trata de algo que Él hace por nosotros. Alguien decía que la fe es como un acueducto, como una gran tubería por donde pasa una corriente de agua. Y la fe del cristiano es un gran acueducto por donde pasa un torrente de agua de misericordia, de bondad, de gracia y de amor divina. Pero ¿sabes cuál es el problema con esa tubería? Si ella comienza a dañarse. Y es triste porque esa fe en el cristiano muchas veces en su vida tiende a fracturarse. Y comienza a salir fugas de la misericordia divina y de la bondad. Y a donde tiene que llegar la misericordia no llega. ¿Por qué? Porque la tubería tiene una fuga. Esto ocurre cuando nosotros colocamos nuestra mirada en nosotros mismos. Esto ocurre cuando nosotros colocamos nuestra fe en nosotros y no en la persona del Hijo. Es allí donde comenzamos a perder, como alguien expresaba, el objeto de nuestra fe, que es Jesucristo. Es por esto que Martín Lutero dijo: esta doctrina de la justificación por fe es la cabeza y la piedra angular. Solo ella engendra, alimenta, construye, conserva y defiende la iglesia de Dios. Y sin ella, la iglesia de Dios no puede existir ni una hora. Fin de la cita. Es una verdad asombrosa que Dios justifica al impío. Y no solo es que es asombrosa, es maravillosa. El Dios Santo justificando a criaturas tan diabólicas y tan pecaminosas como nosotros. Eso es lo que Martín Lutero no entendía y por eso él sufría tanto, hermanos. Cuando tú te acercas por un instante al capítulo 1, versículo 17 de Romanos, dice: porque la justicia de Dios se revela en él de fe en fe. Quizás tú lo entiendas hoy porque tienes un buen comentario o porque alguien ya te lo ha explicado. Martín Lutero no lo entendía. Juan Calvino tampoco. Porque ellos tenían en su mente que hablar de la justicia divina es hablar acerca de la ira divina. Así que cuando se acerca Martín Lutero a un pasaje como este, está diciendo que la justicia de la ira de Dios se va a revelar sobre el pecador. ¿Cómo yo me voy a presentar ante un Dios santo y quedar vivo? ¿Cómo yo, un hombre impío, voy a presentarme ante la majestuosidad de Dios y Él no me va a matar? ¿Cómo es que Él no va a acabar con mi vida cuando soy consciente de que soy un pecador? Hermanos, esto puede atormentar mucho la vida de un hombre. Te das cuenta por medio de la vida de Lutero que sus obras no sirvieron. Las obras que tú puedes comenzar a realizar o a ejercer para tener esta salvación son inútiles. La pregunta es, ¿cómo se puede recibir un veredicto tan favorable de parte de Dios?
¿Cómo nosotros esta mañana acá nos podemos presentar ante Dios y salir favorable ante un juicio que hará un Dios que es santo, que es justo? ¿Cómo salir nosotros favorables? Y encontramos que Jesucristo actuó a nuestro favor. Él satisfizo la ira de Dios en nombre de los pecadores. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Jesucristo es el que termina la guerra entre el hombre y Dios. Esta guerra solo se acaba cuando Jesucristo entra. Sin Jesucristo esto no es viable. Cuando tú hablas sobre la justificación sin Cristo y cuando Cristo no está vinculado en la justificación, esa justificación no salva. Esta justificación solo lo que hace es mostrar que estás desesperado por buscar salvación. Eso es lo que presentaba Roma con sus bulas papales. Eso es lo que presentan muchas oportunidades las iglesias cuando llaman a los pecadores al púlpito a hacer una oración. Eso es lo que te remueve a ti asistir a una iglesia para encontrar salvación. Pero la realidad es que tú jamás serás justificado si Cristo no está vinculado. Sin Cristo no hay justificación. Y la posible justificación no es de Cristo, es tuya. La vida de Cristo, su muerte, es de gran valor infinito. Dios hace justo al impío en Cristo. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 21 dice: porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Gracias a Cristo nosotros hemos sido justificados. Gracias a su muerte, gracias a su vida, hermano. Tú tienes que comenzar a decir: oh corazón miserable, a pesar de que no tengo todo el conocimiento del Evangelio, me voy a aferrar a aquello que conozco del Evangelio. Quizás te parezcas en esta mañana a una oveja que llega y se acerca a las aguas del río de vida. Pero no puedes imitar al Leviatán que comienza a hacer estragos en las profundidades del mar. Pero es suficiente que solo bebas del agua de la vida. Él es el agua de la vida. Lo que tú y yo somos llamados en esta mañana por medio de la doctrina de la justificación por fe es a beber y comer de Cristo. Si no lo haces, si tú, a pesar de estar tan cerca como esa oveja del agua, del río de vida y no bebes, has fracasado. No has entendido que Él te ha justificado. No has entendido que Él te da la vida eterna, la salvación. Esta primera parte acerca de la justificación por fe, su naturaleza, nos enseña dos cosas. Lo primero es que no creer en la doctrina de la justificación por fe va a arruinar tu vida eternamente. Si tú en esta mañana no crees en la doctrina de la justificación por fe, te va a arruinar tu vida eternamente. Y si eres pastor de una iglesia, no solo va a arruinar tu vida, va a arruinar también tu iglesia y a todas las personas que asisten a tu iglesia. Lo segundo que nos enseña la naturaleza de la justificación es que nosotros debemos recordar que la justicia de Cristo se nos acredita. La justicia de Cristo se te ha acreditado. De repente revisas tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito del banco y tienes saldo insuficiente. Pero al minuto vuelves a revisar y ahora tienes saldo a tu favor. Pero tú no hiciste nada. Tú no trabajaste, no hiciste nada para que tuvieses saldo a tu favor. Eso es la justicia de Cristo. Vamos a pasar a la segunda parte de solamente por fe, y es la importancia de la fe. Yo voy a continuar quedándome con estos dos versículos de Romanos 1:17 y 3:28. La importancia de la fe. Porque la justicia de Dios se revela en Él de fe en fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá.
Solo fe nos recuerda que somos pecadores. Solo fe nos recuerda que nuestras obras son inútiles. Solo fe nos recuerda que solo hay una realidad bíblica. Solo fe nos recuerda que el cristianismo se distingue de cualquier otro sistema religioso. Solo fe te recuerda que para ser salvo es a través de la justificación que Cristo te da. Solo fe te recuerda que los méritos de Cristo son suficientes. Solo fe te recuerda que Cristo debe estar vinculado en tu justificación. Esta doctrina, decía alguien, es la más fácil de entender con la mente, pero es la más difícil de llevar de tu cabeza al corazón. Solo fe no se trata de una doctrina que te salva, porque solo fe es el contenido de una doctrina que te apunta a la persona de Cristo. Así que cuando hablamos acerca de solo fe, no estamos hablando que ella salva al pecador. Estamos hablando que solo fe lleva al pecador a la persona de Cristo. Solo fe significa creer en Jesucristo. Se trata de una gracia salvadora. Es creer en aquel que es la verdad. Y por esto cuando Martín Lutero entendió que la justicia de Dios del versículo 17 de la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 1, no se refiere a la justicia de ira, sino a la justicia imputada, Martín Lutero descansó. Porque en otras palabras, ese versículo está diciendo, porque la justicia imputada de Dios se revela en Cristo para todos aquellos que creen en Él. Si tú tienes el privilegio que la justicia imputada se te ha revelado, te toca a ti entonces creer en Cristo. Para creer en Cristo, primero la justicia se te debió revelar. Si la justicia no se revela, no puedes creer. Y es por eso que el Señor dice, cree en mí. Él no te da una sugerencia, Él te dice que debes creer en Él. Somos obligados, hermanos, a creer en Cristo. Pero ¿qué ocurre si no creemos? En una oportunidad, unos alpinistas llegaron y contrataron a un guía. Este guía le da las siguientes instrucciones y le dice, ocurra lo que ocurra, mientras que estemos escalando, nunca suelten la soga, nunca lo hagan. El guía va de primero y los tres van detrás de él. El último alpinista decide, en medio de esa escalada, sacar su teléfono para tomar una foto en las alturas. Y cuando saca su teléfono para tomar una foto, suelta la soga y él resbala y queda su cuerpo guindando en el aire. Esto lleva a que el segundo alpinista también se resbale y quede guindando en el aire. Lo mismo ocurrió con el primer alpinista. El único que pudo aferrarse a ese alpe fue el guía. Y con sus manos agarró la cuerda. Pero ustedes saben que es imposible que un hombre pueda sostener a 3 personas en el aire. Pero esa cuerda dejó marcas en las manos de este guía. No pudo más y lo soltó, y los 3 hombres que estaban guindando en el aire murieron. A los días, este guía fue llevado a un tribunal y comenzó a ser demandado. A lo que el juez le dice al guía, ¿tienes algo que decir? ¿Tienes pruebas que no te comprometan a ti? Y él le dice, señor juez, ¿puedo acercarme? Sí, acércate. Estas son las únicas pruebas que tengo. Mis manos están sufriendo hoy día. Mis tendones en mi mano son totalmente dolorosos. Lo que está ocurriendo en ella. Yo no tengo más pruebas, solo esto. Eso mismo ocurrirá en la eternidad. Cuando tú seas condenado al infierno, el Señor Jesucristo mostrará sus manos y sus pies y dirá, estas son las pruebas irrefutables de que yo te salvé. Que yo hice todo lo que tú necesitabas, pero tú no quisiste creer. Tú no quisiste colocar tu confianza en mí. Esto
El rechazo a esto te condenará eternamente en el infierno. Eso te enseña que si no crees en Cristo, que si rehusas en creer en Cristo, tú serás condenado por Cristo. Hermanos, esas son las evidencias más claras que nosotros podemos tener. Charles Spurgeon dijo que esta fe debe conducirte sin duda alguna a Él. Cada pasaje debe conducirte a Él. Si esta mañana estás en este lugar, hoy tú debes ser conducido a Él. Alguien mostraba en un sermón de solo fe la siguiente ilustración y decía: tu fe es sostenida por alguien. Es cierto que Dios primero revela que eres justificado. Es cierto que tú eres quien tienes que creer en Cristo, no Él. La fe, esta fe salvadora, no se trata de Él, se trata de nosotros. Nosotros decidimos si creemos o no creemos. Pero también es cierto que esta fe es sostenida por Él. Tu fe, esta mañana, que tienes en Cristo, es sostenida por Él. Porque si no, la pierdes. Se acaba. Pregúntate, ¿cómo es que mi cuerpo, esta mañana, en este lugar, es sostenido cuando estoy sentado? Por una silla. La silla sostiene tu peso. Bueno, hay alguien más eficaz que la silla. Y es Dios. Dios sostiene tu peso, tu fe. Y es lo que hace que tú te mantengas centrado en Él. Si Él no mantiene tu fe, si Él no mantiene tu salvación, tú la habrías perdido en el momento que la recibiste. La pregunta es, ¿cómo se aplican los méritos de Cristo? ¿Cómo se aplica la obra de Cristo a mi vida? Y es cuando Dios Padre acepta al pecador por medio de la persona del Hijo. ¿Cómo es que yo, un impío, puede ser aceptado con tantas cosas que hago, de la manera como me comporto, de la forma en que pienso, cómo mi corazón llega y empieza a producir tantos pecados y tantos males? Bueno, tú eres, hermano, tú eres salvo por medio de lo que Jesús ha hecho. El Padre te ha aceptado a ti. Ya basta de estar desesperado por lo que ocurre en tu entorno. Tienes a alguien que ha dado todo por ti. La fe, hermano, descansa únicamente sobre el Dios que justifica al impío. Nosotros debemos apropiarnos de Cristo. Nosotros debemos apropiarnos de Cristo por medio de esta fe. Somos nosotros quienes tenemos que aceptar a este Dios trino. Recuerda que nuestra fe reposa en alguien más. Hay dos cosas que ocurren en la cruz. Cuando tú has respondido en fe, hay dos cosas que ocurren en la cruz. Lo primero que ocurre en la cruz es que tú quedas sin deuda. Todas tus deudas son canceladas. Lo segundo que ocurre en la cruz, y alguien decía que esto es algo sumamente importante que nosotros casi siempre olvidamos, es que adquirimos una santidad ajena que no es nuestra. Así que primero alguien paga nuestra deuda y luego alguien nos da su santidad. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a vivir en pecado con una santidad que no es nuestra, sino de Él? ¿Y crees tú que no vas a pagar porque estás utilizando su santidad a tu conveniencia? Bueno, la realidad es que debes entender que esta santidad se trata de la santidad de Cristo. Una santidad que nosotros tenemos de manera posicional. Y esta santidad es lo que permitirá en algún momento que tu santidad esté completa. Sin la santidad posicional, sin la santidad ajena de Cristo en nuestro favor, no hay santidad completa. Mientras que Cristo en la cruz sufrió sin duda alguna un infierno por nuestros pecados, nosotros hoy día en este mundo vivimos como si estuviéramos en una plena obediencia como el Hijo. Así es como el Padre nos trata a nosotros. Así es como nuestros pecados fueron cargados en la persona de Cristo, en la cruz. Pero así es como la justicia de Cristo, los méritos de Cristo, la obra de Cristo cuenta a nuestro favor. La fe salvadora necesita tres elementos diferentes.
Hermanos, ¿realmente tengo yo esta fe? ¿He sido justificado por la fe? ¿Realmente soy yo creyente esta mañana? Bueno, hay 3 elementos diferentes que te pueden ayudar a ti a examinar si realmente tienes esta fe. Primero, el conocimiento. Conocer a Cristo. Por lo menos algo conoces del Evangelio. Por lo menos sabes que el Evangelio es un Dios que salva a pecadores. Por lo menos sabes que es importante leer la Biblia. Ese es el conocimiento que puedes tener acerca de Dios. Y es suficiente para aferrarte a Él. Para que tu corazón se aferre a Él. El segundo elemento es creer en estos hechos. Es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Es creer que Jesús fue llevado a una cruz. Es creer que su sangre es suficiente para salvarte, para justificarte. Tú necesitas creer en Él. Tú necesitas creer que Jesús murió en tu lugar. Pero hermanos, la realidad es que estas 2 primeras cosas que hemos hablado, hasta los demonios lo hacen. Los demonios saben que Dios es real. Cuando vieron a Jesús, le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Así que no es suficiente que tú tengas conocimiento acerca de Cristo, acerca del Evangelio, acerca de las doctrinas, o una doctrina como la fe. No es suficiente. Los demonios también creen. Dice que creen y tiemblan ellos. Así que no es suficiente que tú esta mañana estés acá y digas que tienes conocimiento acerca de Dios y que también crees en Él. Eso no es suficiente. El tercer elemento, y que hace la diferencia entre los demonios y nosotros, es el compromiso en la fe salvadora. Es la confianza en la fe salvadora. Tú confías en Cristo, los demonios no lo hacen. Tú confías que Él ha hecho todo por ti. Hermano, estamos hablando de un compromiso personal con Cristo. Estamos hablando de un Dios que ha movido nuestros corazones y que ha mantenido nuestra lealtad hacia Él, nuestra fidelidad hacia su persona. Eso no lo tienen los demonios. Eso solamente lo tienen aquellos que han sido justificados y que se les ha revelado esta verdad. Se cuenta en una oportunidad que había un capataz que se le había hablado del Evangelio en muchas oportunidades. Y él se había mantenido totalmente alejado de la verdad del Evangelio. Recibe una carta de su jefe y le dice, cuando culmines el trabajo, llega a mi casa. Él llegó, hizo todo lo que tenía que hacer en la empresa, terminó y fue a casa de su jefe. Tocó la puerta, sale el jefe y dice, ¿qué quieres? Y él dijo, aquí estoy, he acabado. ¿Pasa algo en el trabajo? No. ¿Y qué haces en mi casa? Bueno, estoy acá porque he terminado mi jornada y tengo que estar acá. Sí, pero no podías esperar otro momento. ¿Por qué ahora, a estas horas? Retírate. Y él dice, recibí una carta suya que decía que al terminar mi jornada laboral fuese a su casa y por eso estoy hoy acá. El jefe le dice, bueno, pasa, siéntate y escucha lo siguiente. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Te parece que las palabras de Jesús son inferiores a las mías o superiores? Él dijo, entendí lo que él me quiso decir. Yo respondí de una manera rápida a las palabras de mi jefe, pero no respondí a las palabras de mi Salvador. No respondí a las palabras de Cristo. Y el Señor esta mañana te hace una invitación. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que Él, Cristo, te hará descansar. Tú eres llamado esta mañana a colocar tu fe en Cristo, solo en Él. Es por fe que tú serás salvo, pero la fe y la confianza que coloques en la persona del Hijo. Esa es la invitación que el Señor te hace a ti esta mañana. Hay una historia de un africano. En una oportunidad un misionero estaba evangelizándole y
De repente el misionero le dijo: nuestro gran Dios es tan asombroso que Él hace que el agua se convierta como una gran masa y que los hombres caminen por ella. El africano le dijo al misionero: todo lo que me hablaste sobre el evangelio lo creo, eso no lo creo. Yo no creo que Dios, ese Dios grande que tú dices, pueda convertir el agua en una masa y que los hombres puedan caminar por ella. Sí puedes hacerlo. No lo creo. En una oportunidad de su vida, este africano viaja a Inglaterra y cuando está allá en el Reino Unido, un lago se convierte en una pista de patinaje. Y él decía: ¿cómo es que ese lago se ha convertido en una masa tan dura para que ahora los hombres comiencen a disfrutar en él? Llegó alguien y le dijo: ven con nosotros y disfruta. Y él decía: no, eso es agua, claro que es agua, pero ven y disfruta. Y el africano dijo: bueno, me arriesgué, fui y disfruté. Dios realmente convierte lo líquido en una masa para que nosotros disfrutemos. Hermanos, quizás hay algo de tropiezo en la vida tuya que no deja que tu fe te fortalezca y te lleve a la persona de Cristo para que sigas disfrutando de lo que Él te ha dado. Pero peor aún están aquellos que no conocen a Cristo y que quizás esta mañana nunca han entendido que la fe es suficiente y que necesitan hacer obras y que necesitan venir todos los días a una iglesia, que no es suficiente el domingo y el viernes, que necesitan que abran todos los días la iglesia para poder alcanzar salvación. La realidad es que es falso. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Lo dice Pablo en el capítulo 4, versículo 5. Pero aún hay algo mucho más grandioso, hermanos. Y es lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Alguien decía que este versículo surge como el pináculo más importante del cristianismo. Pero ¿cómo surge? Surge en medio de una confrontación entre Pablo y Pedro. Y mira lo que pasa allí y lo que Pablo dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. ¿A quién Pablo le está diciendo esto? A Pedro. Pedro, un hombre que ha sido salvo por la fe, ahora está negando la fe. Y Pablo le dice: Pedro, si tú fuiste salvo, estos gentiles también serán salvos de la misma forma. Y es por fe en Jesucristo. Así que ven, come y bebe con los gentiles. Hay dos cosas, hermanos, que nos enseñan la necesidad de esta fe salvadora. Primero, para ser salvo necesitamos confianza en Cristo. Confía en Él, es todo lo que tienes que hacer. Hermanos, recuerda, Él te revela que has sido justificado, cree. Si esta mañana Dios te ha revelado que es Él te salva, ya, cree en Él. Lo segundo que nos enseña es que debemos recordar que tu fe no se suma a los méritos de Cristo. Los méritos de Cristo son suficientes para salvarte. Para concluir, nuestra justificación es por fe solamente. La justificación no es posible, recuérdalo, no es posible si Cristo no está vinculado. Esta fe salvadora es una obra de gracia. Si Él te ha revelado la justicia, entonces es hora de que creas.